Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar en la página 68, página de Motzei Shabbat. Nos dice la Mishnah, empezamos al final de la página 67. Haubar, vea Yavam, vea Erusin, Uben Tesha Shanim Veyom Echad, Poslim, Velo Mangilim. Y nos ha traído ahora cuatro tipos. Perdón, me olvidé el Jeresh también, lo pone aquí. Dice, repetimos, Haubar, Yavam, Erusin, Ajeresh, Ubentesha, Shanim, Veyom Echad. 5 casos en los cuales la mujer, Kolelu, Poslim, es decir, invalidan para que la mujer coma terumá, Veloma, Agilim, y además no puede hacer comer a otros. Si ella es una Bat Israel, Veyesh Laubar mi Cohen. Si es una mujer israelita y tiene un bebé, un feto de un Cohen, o que espera un Yabam, etcétera, etcétera, Enam, Mezakim, Ota, Batruma, no se le puede dar de comer teruma. Safek Sheuben Tesha Shanim Viyom Echad, Safek She'eno. Ahora, si hay una duda, si tiene 9 años y un día o no tiene 9 años y un día, Safek Hevi Shete Searot. Y ahora, si tiene una duda de si trajeron 2 pelos, los 2 pelos son las señales de adultez. Safek Shelo Hevi. Bien, entonces, si tenemos la duda de si trajo 2 pelos, los Kiddushin se llaman Kiddushin. Es decir, que si hizo Kiddushin a una mujer, se llama Kiddushin. Y si tenemos una duda de si trajo, los Kiddushin no son Kiddushin. Vamos a ver todo esto en la Gemara más adelante. Nafal Habayit Alab. Ahora, resulta otro Safek, en el cual somos estrictos. Una persona cayó una casa sobre él, se derrumbó un edificio sobre él. Vealbat Ajib, y sobre la hija de su hermano, que era la esposa de esta persona. Es decir, el que murieron, los que murieron bajo el edificio son el hermano y su hija, que eran marido y mujer. Ben Yadua es de Metrishon. Y no sabemos quién murió primero. ¿Cuál es la diferencia? Si primero murió el marido, la mujer, recae sobre ella la mitzvah de Yibum. El tiempo que ella estuvo viva de más que el marido era Shomeret Yabam. Ahora, si este marido tenía otra esposa, esa otra esposa, que es la tzara, queda prohibida para el Yabam. ¿Por qué? Porque es la tzara de una herba. Pero entonces, como no se sabe quién murió primero, ¿qué se le hace a la tzara? Tzarata, jolet, de lo miyabemet. Es decir, se le hace jalitza y no se le puede hacer yibum, porque hay un safek, y es un safek de oraita, de jumbra. Dice la Gemara, haubar. Vamos a analizar cada uno de los 5 casos que hemos mencionado. El ubar, el feto. Dice, ¿cómo es este caso? Dice, Ibat Cohen le Israel, y si vamos a decir que la mujer es una Cohenet, que se casó con un Israel, Basilá, el hecho de estar embarazada, hace que ella no pueda volver a su casa y tomar la teruma. Es decir, la mujer quedó embarazada de un Israel, ella es Cohenet, se quedó embarazada de un Israel, el esposo murió, entonces que ella puede volver a casa de su padre, pero no puede comer teruma. ¿Por qué? Porque está embarazada. Si una mujer, una Cohenet que se casó con un no Cohen, tuvo hijos, entonces no puede comer ya de la teruma al volver a casa de su padre. Entonces aquí pasilla. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Torá, kin urea, ¿qué quiere decir? Que cuando ella va a volver a su casa, tiene que volver kin urea, como cuando era joven. Prat lemeuberet, para excluir a la mujer embarazada. Ahora, Beibat Israel, y si es una mujer israelita que se casó con un Cohen, le Cohen hi, Loma Agila, no tampoco puede darle de comer. Mishum Shahilat Haem Mikoach Haben. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? Recordamos, una mujer no Cohenet que se casa con un Cohen puede comer de la terumá del marido. Se murió el marido, no puede comer de la terumá, a no ser que tenga hijos. Está embarazada. Bueno, pero ¿qué dijimos? Que solamente puede comer cuando haya nacido Yelit Beto, los que nacieron en la casa. ¿Sí? Yalud Mahil, Sheno Yalud, no Mahil.
Si ya nació, puede darle de comer a la madre, pero si no nació, no puede darle de comer a la madre. Ese es el primer caso, el caso que trajo la Mishnah del Oubar. Vamos con el segundo. Hayabam, es decir, ¿qué dice el Yabam? ¿Cómo sería el caso en el cual es posel y en el cual en el caso en el cual eno magil? Dice, Ibat Cohen le Israel hi, si es una Cohenet que se casó con un Israel y murió el marido Israel y ahora tiene que casarse con el hermano, pasila. Es decir, el Yabam la invalida para comer terumá. ¿Por qué? Porque no puede volver a casa de su padre ella a comer. Mishum Shenemar, Beshabá el Betavía, dice la Torah, y retornará a la casa de su padre. ¿Qué es lo que viene a excluir? Prat le Shomer el Yabam, para excluir a la que está esperando que la hagan Yibum. Que no puede volver a casa de su padre porque está esperando que le hagan Yibum. No es una mujer que está, por así decirlo, soltera, tiene una zika con el Yabam. Ahora, Veibat Israel le Cohen. Ahora, si es una mujer Israel que se casó con un Cohen y ese Cohen murió, ¿qué queda? Queda que ella está vinculada al hermano. Ah, pero el hermano también es Cohen, está perfecto, que coma. Dice, no, Loma Agila, no le puede dar de comer. ¿Por qué? Porque vimos que quien come teruma se llama Kinyan Kaspo, es decir, aquella persona que él adquirió por sus bienes. Kinyan Kaspo Amar Rahamaná, Veja, y ella, ¿quién le hizo Kidushin a ella? ¿Quién le dio el dinero para casarse con ella? El hermano que murió, pero no el nuevo hermano. Él no hizo Kinyan. Entonces, Kinyan de Ajibu, ella es la adquisición, por así decirlo, de su hermano. Por lo tanto, no le autoriza a comer teruma. Muy bien. Tercer caso, Ve'erusin, es decir, el compromiso. Kidushin. Dice, Ibat Cohen, le Israel hi, si es una Cohenet que se casó con un Israel, pasilla. Es decir, la invalida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que le hizo Kidushin es la esposa de ese hombre que no es Cohen y ya no puede comer teruma. Deja Kania Behavia. Porque ahí ya se la llama Kitiyele Ish Zar. Va a ser la esposa de un hombre que no es Cohen. Veibat Israel Cohen. Ahora, si es una mujer Israel que se comprometió con un Cohen, ¿sí? A pesar de que Minatorá podría comer, porque ya es la esposa del Cohen y ya es Kinyan Kaspo. De todas formas, decretaron los sabios, Sheloma Agilá, que no le dé de comer de la teruma Mishum de Ula, por aquello que explicó Ula, que no vaya a ser que ella esté en su casa, porque cuando se hacía Kidushin, seguía ella viviendo en su casa. No vaya a ser que le haga Kidushin y después le dé de comer teruma y esté en casa y de repente le diga al hermano, oye, me das un poquito de lo que tienes y ella le va a dar de la teruma al hermano y está prohibido. Cuarto caso, Jeresh, el sordomudo. Dice, Ibat Cohen, si ella es Cohenet y el sordomudo es Israel, pasila, la invalida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar, el Jeresh está considerado como Bardaat, es decir, es sordo y mudo. Entonces se le considera como que no tiene entendimiento. Y entonces, la pregunta es si cuando él hace Kiddushin, sus Kiddushin son Tofsin, recaen o no. Dice, a pesar de que el Bardaat en lo Kiddushin min Torah no tiene Kiddushin por la Torah le dice que no puede hacer Kiddushin. De Hakanya Betacanta de Rabanán. Pero aquí, cuando le hace Kiddushin, el sordomudo a esta mujer, lo hace por un decreto de Jajamim. Entonces, si es una Bat Kohenet que se casó con un sordomudo de Israel, la invalida, porque existen Kiddushin. Por la Torah no habría, pero los Jajamim dijeron, sí, hay Kiddushin. Como hay Kiddushin, es como una mujer que se casó con alguien que es Zar. Ahora, veí Bat Israel le Cohen Jereshi, y si es una mujer Bat Israel que se casó con un Cohen sordomudo, Loma Agil, él no puede hacerla comer. Porque Kinyan Kaspo, dijimos, tiene que ser la adquisición de su dinero. Amar Rahamana. Vehai, Lav Bar Kinyan Hu, y el sordomudo no puede hacer una adquisición porque considera la Torah que es Bardat, que no tiene entendimiento. Muy bien, último caso. Dijo así, Ben Tesha Shanim Beyom Echad. Dice la Gemara, casa al Kadatín, ¿qué es lo que podría yo haber pensado? Shomer Yabam, le Ben Tesha Beyom Echad, que está hablando aquí de una Shomer Yabam, una mujer que está esperando Yibum, y el que le tiene que
el Yibum es un niño que tiene 9 años un día. Porque a partir de esa edad, cuando ese niño tiene una relación, es una relación que adquiere, es una vía. Pregunta la Gemara y dice, Lemay. Es decir, ¿para qué es necesario que la Mishnah nos enseñe esto? Y le mifsal, si es para invalidarla a ella de la terumá, cuando ella es Bat Cohen, que está Zekuká, que está vinculada con Israel, Mishum Zekuká le Misheyahol la Boalea, puesto que tiene un vínculo con alguien que sí puede tener una relación efectiva con ella. Entonces, ¿qué? Haré Katán, entonces un niño menor de 9 años y un día, Sheem Tubia, que aunque tenga una relación, no se llama que tuvo una relación. Nami, Mipsal, Pasil, también la invalidaría a ella para comer terumá. Como vimos anteriormente, cuando se hace un yibum pasul, es decir, un yibum que no tiene fuerza, deteriorado. Para veile a Jule, y si me vas a decir que es para darle de comer a ella terumá, cuando ella es Bat Israel, que está esperando al Cohen que le haga yibum. Gadol Nami lo mangil, el adulto tampoco le va a hacer comer. Como dice la Mishnah, Yabam eno mangil, que el Yabam no da de comer a la Yebama. Amar a Valle. Entonces dijo a Valle, ajá, en nuestra Mishnah, la intención no está hablando de una Yebama que está esperando al Yibum, de un niño que tiene 9 años y un día. El Beyabam Cohen, está hablando de un Yabam Cohen, que tiene 9 años de Yomehad, 28 Shanim de Yomehad, Habal Yemimto, Askinan, que tiene una relación con su Yemama, de eso estamos hablando. De mi deoraita cáñala. Es decir, por la Torá sí sirvió esa unión. Salca Tajamina yo podría haber pensado, o il, mi deoraita cáñala, puesto que por la Torá sí que sirvió esto, ubia tobia, y puesto que tiene 9 años y un día, y su relación es una relación válida, Emma, Logil, voy a decir que coma la teruma, Kamash Malan. Por eso viene nuestra Mishnah y nos dice que no es así. Asubiat ben tesha shanim veyom echad, que ma'amar begadol. Es decir, establecieron los sabios un decreto que la vía, la relación de un niño de 9 años y un día, sea como el ma'amar de un gadol, de un adulto. Recordemos que el ma'amar es el kidushin que se le hace a la yevamá, que no cone kinyan gamur, que no adquiere un kinyan gamur. Vimos que era una discusión entre Bechamay y Betilel. Amarle Raba, le dijo Raba Valle, y si es así, Sefa. Entonces, ¿qué pasa al final de la Mishnah? De Katanes Afek Bentesha Shanim y Yomehad Safek Sheeno. Cuando nos trae las dudas, dices, y no sabemos si tiene 9 años un día o si no los tiene. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de enseñar estas dudas? Hashtag Badai Bentesha Shalom Agil. Si ya tenemos un caso en el cual seguro que tiene 9 años y un día y no da de comer, entonces Safek mi valle, ¿acaso si estamos en duda de si tiene 9 años va a dar de comer? El ama Raba, entonces dijo Raba, Bentesha Shanim Beyom Echad de Hanach Besulin. Entonces, ¿cuál es el tema? En Mishnah no sé qué llevan Bentesha Shanim Beyom Echad. Nuestra Mishnah no está hablando de eso, sino que está hablando Bentesha Shanim Beyom Echad de Hanach Besulin. Es decir, aquellos casos que hemos mencionado que son Pesulim, que tienen 9 años y un día. Katane. Eso es lo que está enseñando la Mishnah, de Pasil Bebiatán. Es decir, que invalidan a la mujer a través de tener una relación con ella. De Tania, Bentesha, Shanim Beyamehad, Ger Amoni, Umoabi. Es decir, ¿cuáles son estos casos? Los casos son estos. Con 9 años y un día, un Ger, un converso, un Amoní, una amonita, un moabita, Shepasul la Bobakal, que tienen prohibido entrar al Cajal, o Ger Mitzri Beadomí, o un converso egipcio o edomita, que hasta la tercera generación no pueden entrar a formar parte del Cajal, o Kutí, o un Kutí, es decir, habíamos visto, los Kutim eran aquellas personas que los sabios pusieron de lado porque dijeron que su conversión no era una buena conversión, o Natín, lo mismo, los Gibonitas, o Halal, o una persona que se profanó, es decir, que nació de una relación prohibida de un Cohen, un Mamzer, o un bastardo.
Shebau al Kohenet, que estuvieron con una Kohenet, Leviyá be Israelit, o con una Leviyá o con una Israelit, Pesulaha, es decir, la invalidan para la que una. Y si ella es Kohenet, Pesulá afmina teruma. Incluso la invalidaron para comer teruma. Entonces dice, veja, mire, Katán es Efa. Y pregunta a la Gemara, ¿y aquello que dijo? ¿Qué dijo al final de nuestra Mishnah? Im enan reuyim la bobe Israel, harelu poslim. Es decir, que aquellos que no son reuyim, que no pueden llegar a entrar a formar parte del pueblo de Israel y tienen aún así una relación con una mujer, harelu poslim, ellos la invalidan de comer terumá. Miklal de Resha. Ahora, de lo que vimos en el principio de nuestra Mishnah, la psulim askinan. Aquí no estamos hablando de pesulim. Entonces responde la Gemara y dice, Resha pesule kahal, sefa pesule kehuna. Dice, el principio de nuestra Mishnah está hablando de pesule kahal. Es decir, que invalidan a la mujer de comer terumá por tener una relación con ella. Sefa, el final de la Mishnah, de la otra Mishnah, ¿qué se entiende? Pesule kehuna. Es decir, aquellos que invalidan para la kehuna. Continúa la Gemara y dice, Gufa, justamente, Ventesha Shanim Veyamehad, con 9 años un día, Sheu, Ger Amoni Moavi Misri Adomi, Kuti Natin Halal Mamzer, es decir, cualquiera de estos casos, converso, amonita, moabita, egipcio, edomita, Kuti Natin Halal o Mamzer, con 9 años un día, Shebau al Kohenet, Leviyabe Israelit, Pesalan, si tiene una relación con un Kohen, una Kohenet, Levi o Israel, la invalidan. Rabbi Yossi Omer, Kol Shezar'o Pasul Posel. Bechol She'en Zar'o Pasul Eno Posel. Rabbi Yossi trae una regla general y dice, todo aquel cuya descendencia es pesulá, es inválida, invalida cuando tiene una relación con una mujer, Kohenet, la invalida para la teruma. Bechol She'en Zar'o Pasul, pero si su descendencia de esa persona no es pasul, no invalida a la Kohenet. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. וכל שאין אתה נושא ביתו, y אתה נושא אלמנתו. Rabban Shimon Ben Gamliel trae otra regla. Dice, todo hombre, sheatá, que tú, si eres Cohen, te puedes casar con su hija, tú, el Cohen, te puedes casar con su viuda. Y todo aquel que tú no te puedes casar con su hija, no te puedes casar con su viuda. Muy bien. Ahora, lo que vamos a tener en adelante viene a explicar las palabras de esta veredita. Pregunta la Gemara. Menaj Emile, ¿de dónde yo sé que una mujer se invalida de la Keuná y de la Terumá cuando tiene una relación con alguien que es pasul, que es inválido? Pone la Gemara, Amar la viuda, Amar Rab, dijo la viuda el nombre de Rab, Amar Kra, dijo el versículo, Ubad Cohen, Kitiel Ish Zar, una hija de un Cohen que va a estar con un hombre Zar, extraño. Ella, la terumá de los Kodashim, no va a comer. Ahora, Kitiyé, ¿a qué se refiere Kitiyé? A tener una relación. ¿A qué se refiere Leish Zar? Es decir, Leish Pasul, a un hombre que es inválido. Lotojal, ¿qué quiere decir? Sheleolam Lotojal Ot Bitrumá, es decir, que ya nunca más va a poder comer la terumá. Ahora que van, Sheniv Alá Le Pasul, La Pesalá. Es decir, ¿qué entendemos del versículo? Que puesto que tuvo una relación con alguien que es inválido para ella, la invalidó de ser Cohenet. Ahora pregunta la Gemara, Hay, este versículo, mi bayele, de que Amar Rahamaná, Bat Cohen de Minasba Lezar. Dice, pero espérate, este versículo yo no necesito para estudiar lo que dice simplemente. Que dijo la Torah que una hija de un Cohen que se casó con alguien que no es Cohen no puede comer el terumá. Es el sentido pashut del versículo. Es decir, Vejitiye es Titkadesh, cuando va a hacer Kiddushin. Leish Zar es alguien que no es Cohen.
y ya está, ya no puede comer los kodashim. Después la Gemara dice, ay, dice, aquello de que la hija del Cohen que se casó con un Israel ya no puede comer terumá, lo aprendo de otro lado. Lo aprendo de mi veshavá el bet avia kinurea lejem avia tofen. Es decir, cuando ella retorna a casa de su padre cuando, como era joven, del lejem, del pan de su padre comerá. Que fue dicho sobre una Cohenet que enviudó o fue divorciada. De ahí Nafka, de ahí lo aprendo. Mire que Amar Rahmaná, Beshabal, Betavía, Togel, dice, espera, ¿acaso la Torah dice y retornará a casa de su padre, comerá? A ver, Miklal, de Meikara lo ajla. Es decir, ¿por qué la Torah dijo que volverá a casa de su padre y comerá de su pan? Porque si no está volviendo, no puede comer del pan. Es decir, mientras no esté en casa de su padre, no va a poder comer pan de terumá y de kodashim. Ahora, pregunta la Gemara. Aún así necesitamos el versículo Kitiyel Eish Zar. Es decir, el primero, de donde tú estás aprendiendo esto. Y me ahi. ¿Por qué? Porque si es de aquí, del versículo de Beshabá el Betavía, retorna a la casa de su padre, que van a Neymar de Isur Lab, puesto que aquí no dice un lota hace. Habamina, la baba miklala se hace. Katab Rahamana, hay. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos dos versículos. Uno que dice, a ver, lo tengo aquí, Ubat Kohen Kitiyel Ishdar, Bitrumata Kadoshim, Lotogel. Ahí es un lota hace. Y el otro dice, Ubat Kohen Kitiyel Manou Grusha, Vezera en la, Beshabal Betavía, Kinurea, Milejen había Togel. Ah, ahí no estoy diciendo lotogel. Ahí estás aprendiendo el lota hace de antes de una C de después. Es decir, un lota hace que viene por fuerza de una C. Entonces dice, hay una diferencia de aprender de un lugar o del otro. Entonces, repetimos, dice, Lav haba miklala se, sheuraka se. Por lo tanto, Katab Rahamana hay, escribió la Torah, Kitiyel Ishdar, Hibit Rumata Kodashim Lotogel, Lelav, es decir, lo escribió para que sea un lota hace. Es decir, yo necesito los dos versículos por ahora. Después en la y dice, Isur, Lav, la prohibición de lota hace, lo aprendo de mi Vejol Zar lo Yohal Kodesh Nafka. Lo aprendo de como termina el versículo diciendo, y todo extranjero no comerá Kodesh. Bien. A preguntar a la Hahu, dice no, Vejol Zar lo Yohal Kodesh. Mi Bayelele Gufe, lo necesito para sí mismo, para decir que un no Cohen no puede comer Kodashim, no puede comer sacrificios. Dice, tre Bejol Zar Ketiv. Dice, hay dos veces que está escrito Bejol Zar en esa parasha, en ese tema. Akati mi Bayele leje de Rabbi Yossi y Rabbi Hanina. Pregunta la Gemara. Dice el versículo, ¿sí? Bejol Zar lo Yohal Kodesh. Lo voy a utilizar para aquello que dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. De amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Bejol Zar. ¿Qué quiere decir Bejol Zar? Zarut amarti leja. Velo aninut. Es decir, ¿qué es lo que prohibió la Torá que coman Kodashim? Zar. Es decir, alguien que no es Cohen. Pero no un Cohen que es Onen. El Onen tiene prohibido comer la teruma. Si es así, el Nilmod le lo levat Cohen, no podemos aprender ese lo yohal Kodesh para la hija del Cohen. Ahora dice, responde la Gemara y dice, de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina, min zar, de hol zar nafka. Es decir, para permitir al onen que coma terumá, lo aprende de zar, ¿sí? De la palabra zar. Vejol zar nafka, es decir, cuando dice vejol y todo, zar, parece que está de más. Y de ahí, desde vejol, es que yo aprendo el lota hace para la bat Cohen. Pregunta la Gemara Bakati, mi bayele. Dice el versículo, Ubat Cohen zar. Lo necesito para sí mismo, para el sentido simple de una bat Cohen, de una Cohen que se casa con Israel.
Veaf, dice que Barnilmad, mi pasuk, ajer, y a pesar de que ya estudiamos esto de otro versículo, como dijimos, Adaim Yeshba, halajá shelo lamadnu, aún así hay algo que no aprendimos. Leje de Tania, como se enseñó en una bereitá, que Shehi Joseret, es decir, cuando la Bat Cohen, que se casó con un Israel y murió su marido y no tiene hijos, y vuelve a casa de su padre, Arei Joseret vuelve solamente para comer terumá, que comía antes de casarse con el Israel, pero no puede volver, ven a Joseret le Hazé Beshok, pero no puede volver a comer las matanot que una, las partes de los animales que comen los Kohanim. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Amar Rabina, Bar Rav Shila, Maikera. ¿Cuál es el versículo? Es decir, que la Bat Cohen, que se casó con un no Cohen, ella de la terumá de los Kodashim no comerá. Es decir, lo tohel bemuram mina Kodashim. Es decir, no comerá de aquello que fue elevado de los Kodashim. Ot leolam, nunca más. Entonces, Menaim leja lidrosh de Bat Cohen, Hanib elet le pasul. Entonces, ¿cómo tú quieres aprender de todos estos versículos para una Bat Cohen que tuvo una relación con un pasul? Responde la Gemara y dice, Inken, lichtov kra, hiba kodashim lo tohel. Dice, si fuese como tú quieres decir, que es para aprender que no puede comer del shok y del hazé, entonces debería escribir la Torah, hiba kodashim lo tohel. Ella no comerá de los kodashim. Mai bitrumat kodashim, porque dice de la terumá de los kodashim. Shemat minatarte, y aquí aprendes dos leyes. Una es la que tuvo una relación con un pasul que ella queda pesulá, y el otro es, como tú dices, pregunta la Gemara, Ashkehan, Kohenet. Encontramos este pasuk para la Kohenet. Leviyá israelit menalan. Ahora, una leviyá y una israelit, ¿de dónde yo lo sé? Como tú me estás diciendo, que si se casaron tuvieron una relación con alguien que es pasul, ya quedan prohibidas para la que una. Responde la Gemara y dice que de Amar Rabiaba, Amar Rav, como dijo Rabiaba en nombre de Rav, dice bat u bat. Ahanami bat u bat. Es decir, tenemos la Torá podía haber escrito Bat Cohen, pero escribió u Bat Cohen y la hija de Bat Cohen. Entonces aquí también, del hecho de que hay una Vav de más, aprendes de ahí, dice, explica la Gemara, dice, que man, ¿como quién eres tú que estás aprendiendo de la Vav? ¿Que Rabbi Akiva, de Darish Vavim, que interpreta las Vav que hay de más en la Torá? Eso vamos a verlo en Masaje Sanedrín. La Gemara rechaza y dice, afilu tema Rabanán, incluso si quieres decir que es según la opinión de Rabanán, que están en desacuerdo con Rabbi Akiva sobre los Babim, Kule Ubat Cohen, Krayeterahu. Siempre que aparece Ubat Cohen y la hija del Cohen, está de más. Pregunta de Ashkehan, Litrumá. Muy bien, hemos entendido ahora para la terumá, que la invalida para comer terumá. Lejeuna Menalan. Ahora, para casarse con un Cohen, ¿de dónde sabemos que la invalida? Después la Gemara dice, tu leviabi israelit, lo lijunat merabinan lehu. Y ahí dice, ¿acaso cuando añadimos del versículo a la leviyá y a la israelit, ¿acaso no las añadimos para invalidarlas que se casen con un Cohen? De ahí, porque si vienes a decir que solamente es litrumá, solo para la terumá, que las invalidamos, benot mejal terumá ninhu, ¿acaso una leviyá y una israelit comen terumá de alguna manera? Solamente si se casaron con un Cohen. Entonces, si no pueden comer terumá es porque no se pueden casar con un Cohen tampoco. Pregunta la Gemara sobre esta prueba. Dice, álmalo. Álmalo. Dice, lama enan benot agilab teruma. ¿Por qué no van a comer teruma? ¿Acaso meshkajatla que de ajla? ¿Acaso no vamos a encontrar un caso en el que la leviyá y la israelit comen teruma bishvil bená para su hijo? Es decir, si ellas se casaron con un cohen que murió y tiene un hijo, puede comer. Dice bishvil bená kalva homer. Dice, responde la Gemara, que no podemos decir she'aribui vale zorech zo.
no podemos decir que el añadir vino para esta necesidad, Shohelet Bishvil Bená, que come para su hijo, por causa de su hijo. ¿Por qué? Porque Bishvil Bená, Calva Homer, eso yo lo aprendo de un Calva Homer, ¿sí? Que come para su hijo y que queda invalidada, yo lo aprendo de un Calva Homer. Y no necesito Ribui. ¿Cuál es este Calva Homer? Uma Kohenet, de Bigdusha, de Nafsha, Achla. Dice, sí, la Kohenet, que por la Kedusha de ella misma puede comer terumá, y a pesar de ello, Basila, si se invalidó, no puede comer terumá. Leviyabe israelit, de lo ajla, el bishvil bená, loco sheken. Entonces, la Levi o la Israel, que no comen terumá por su propia santidad, porque ellas no son cohenet. Entonces, si la cohenet es invalida, ellas no se van a invalidar por ese tipo de relación. Dice, Veji no tenet, la Gemara rechaza esto. ¿Qué se puede oponer a este Kalva Homer? Es decir, Veji anotenet. Es decir, Ataam Shamarta Mishum Sheena Ojelet Ela Bishvil Bená. El motivo que dijiste que ella solamente comen por causa de su hijo. Hu Ataam Shenoten Shelo Shelo Tifsal Share Kohenet de Kadish Gufa. Es decir, la Kohenet, que su cuerpo es Kadosh, porque es Kohenet, y come por sí misma. Mishunkach Pasila. Por eso es que si tuvo una relación que la invalida, Pesula, la invalida. Pero la Leviá y la Israelit, de lo Kadish Gufa, que no tienen santidad porque no son Kohanim, lo pasila, entonces vamos a decir que esa relación no la invalida. Entonces, ¿cómo va a responder? La metereseta quemará, dice la quemará. Lige una calva joven mi gerusha. Es decir, para invalidar a esa mujer de la que una lo vamos a aprenderle un calva homer de la divorciada. Uma gerusha shemuteret bitrumat asura una. Sí, una gerusha, una mujer divorciada que tiene permitido comer la teruma, tiene prohibido casarse con un cohen. Yo, esta que tuvo una relación con un hombre pasul, sheasura bitruma, que está prohibida para la teruma, enodin shepesulá, ¿acaso no es lógico que también esté invalidada para casarse con un ligeuna, para casarse con un cohen? Pregunta la Gemara Vejí, Mazirim, Minarín. Dice, espera, ¿acaso se puede castigar por un calvajomer? Es decir, nosotros podemos aprender cosas de un calvajomer, pero no podemos aprender castigos. Y aquí le estás castigando que no puede comer la teruma, no se puede casar con un cohen. Entonces dice, el aguiluy milta be almahu. Dice, en realidad, ¿esto qué es? No estoy diciendo que la vas a invalidar, sino que simplemente está, Giluy milta, está dándote una idea. Shekol makom, sheneemar, pasul, terumá, que siempre que se dice que es pasul para la terumá, ¿sí? ¿Por qué? Porque invalidó la santidad, su santidad de Cohen, entonces de la misma manera aprendemos que también está pesulada para casarse con un Cohen. Pregunta la Gemara. Menaim Shekol Pasul Kahal Sheba Alea Pasla. ¿Cómo sabemos que toda persona que es inválida para entrar a formar parte del Kahal, perdón, ¿cómo sabemos que cualquier persona que es inválida para entrar a formar parte del Kahal la invalida a ella? Me perdí. Muy bien. A pesar de que no le esté prohibida por un lotase, Emma, vamos a decir, Niv'ala le pasul la, una mujer, una cohenet, que tuvo una relación con alguien que es pasulla, que es inválido para ella. Dice Perushó, Hayabe Keritut. ¿A qué se refiere alguien que es pasul para ella? Alguien que Isura Misur Erva, es decir, que tiene una prohibición de Erva para estar con ella. Y los Kidushim no son Tofsim, no recaen, porque es Hayav Karet.
Elu sheposlim et Isha bebiatam, ellos son los que invalidan a la mujer al tener una relación con ella. A ver, Hayabela bien, pero los que tienen una previsión de Lota hace que van shekidushem tofsim, puesto que los kidushim sí recaen, ¿sí? En Am poslim, no la invalidan para ser cohenet, para casarse con un cohen. Después la Gemara dice, Kitiye Amar Rahaman. Es decir, la Torah dijo cuando esté Hanach de Id Behu Havia. Es decir, aquí estamos hablando de Kidushin. Vehem Hayabel Avin, Shetofsim Bahem Kidushin. Es decir, que incluso en los casos en los cuales un hombre hace Kidushin, que sí recaen, a pesar de que está escrito Lota hace, Abal Hayabel Kiritut, la Bene Havia. Pero los que son Hayabel Kiritut no se llama Tille, no son Bene Havia. ¿Por qué? Porque los Kidushin no recaen. La otra Gemara, y Ajis es así. Oved Kohavim Ve'eved lo lifselu. Entonces, un siervo y un idólatra que están con una mujer, no la invalidan por la Torah de la que una. Sheren laem tefisat Kidushin. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer Kidushin a una mujer judía. Después la Gemara dice, Hanach, es decir, el siervo y el Oved Kohavim y el idólatra, a pesar de que no tienen la fuerza de que recaigan Kidushin, Basile, aún así van a invalidar a la mujer, de Rabbi Ismael, por aquello que dijo Rabbi Ismael. Además, Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Ismael, pues dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Ismael, Menaim leobet Kohavim ve'ebet Shebal bat Israel ve'al Kohenet levia shepesuleja pesaluja. Dice, ¿cómo yo sé que un idólatra o un siervo que tiene una relación con una Bat Israel o con una Kohenet o con una Leviyá, una Leví, que la invalidan para la que una? Shneimar ubat Kohen kitiye almanau grusha beshabal betavía. Es decir, el versículo dice una hija de un Kohen que sea almaná o divorciada, etc. Dice, y volverá a casa de su padre. De aquí tenemos que aprender que solamente Misheyesh lo almenut de Gerushin ba. Es decir, ¿quién es? Solamente la que puede ser almaná, viuda, o puede recibir Kidushin. Ella puede volver a comer de la terumá de la casa de su padre. ¿A quién excluye esto? A Oved Kohavim, a aquella que se casó con un Oved Kohavim, con un idólatra, que no tiene almanut, no se queda viuda. Si muere él, no se enviuda, no hace luto. O que se casó con un siervo, era Yehoram Lehol, ya no puede comer más la terumá de la casa de su padre. Shen lo almenut de Gerushin. ¿Por qué? Porque no recayeron los Kidushin. Ahora, pregunta Gemara, Ashkehan Kohenet. Encontramos la Kohenet. Muy bien. Ahora, Levi, Yabe Israelit Menalan. La Levi y la Israel, ¿de dónde lo sabemos? Menalan. Que de Amar Rabbi Abba, por aquello que dijo Rabbi Abba, Amar Rab en nombre de Rab, que tenemos que aprender del versículo que la Torah podía haber escrito Bat Kohen, pero escribió Ubat Kohen. Ubat Ahanami. Bat Ubat, es decir, aquí aprendemos del hecho de que no escribió Bat Cohen, sino que escribió Ubat Cohen y la hija de Cohen de la Bab. Pregunta nuevamente la Gemara, ¿qué man? ¿Cómo quién es esto? Como Rabbi Akiva, de Darish Babe, que aprende cosas de las letras Bab cuando hay demás. Dice, afilo tema Rabanán, incluso si quieres decir, puedes decir que es de Rabanán, de los sabios. Kula Ubat Cohen Kedayeterahu. Dice todo el versículo. Cuando dice Ubat Cohen, está de más. Y al estar de más aprendemos eso. Pregunta la Gemara, Menaim, Lemaed Manmanau Grusha. ¿De dónde de dónde yo puedo saber? ¿De dónde yo sé que vengo a excluir de la almaná y la Gerusha? Shemishen lo almenut ve Gerushin. Que aquella mujer que no tiene almenut, no enviudece o no se considera divorciada. Eso provoca que no puede volver a casa de su padre. Vehema, digamos, que viene a excluir, Mishiyeshlo al menos de Grushimba, que sí, que viene a excluir a alguien que sí puede quedarse viuda o ser divorciada. En ese caso, Kilet Lezera, en ese caso, cuando no tiene hijos, que Ajla, ahí va a comer de la terumá de casa de su padre. Abal y Kiit Lezera lo Ajla, pero si no tiene hijos, no puede comer. Shebena mi Israel,
me a que valea, porque el hecho de tener un hijo Israel la impide. Aval, pero en lo al menú de Gerushim va, aquella mujer que no puede ser almaná ni Gerushá, ¿sí? Los Zobilbad, Eno Pesulá Bebiato, no solamente que queda invalidada por esa relación, ela afalgab de Itlae Zera, a pesar de que tenga descendencia, Nami Tehul, a lo mejor también va a comer de la truma. Dicen que, responde la Gemara y dice, si fuese así, Rebuye Levilla Israelit, la Mali, ¿para qué entonces necesitaría añadir de la palabra Ubat Cohen a la Leví y a la Israel? Si me vas a decir que lo que vas a hacer es permitir a la Cohen volver a casa de su padre para comer la teruma, etcétera, etcétera, a pesar de que tuvo una relación con este que le hace Pesula. Entonces, ¿para qué necesito que me diga Ubat Cohen para añadir a la Leví y a la Israelita? Ellas no van a comer, no van a volver a casa de su padre a comer teruma porque su padre no es Cohen. Entonces dice, Shoeta Gemaraule, Rabbi Akiva de Amar, en Kidushin Tovsim Bejayabe Lavim. Entonces, para Rabbi Akiva, que dice que los Kidushin no recaen sobre los que la Torah prohibió, las relaciones que la Torah prohibió, como Lota hace. Es decir, que según la opinión de Rabbi Akiva, todos los Pesuleh Hakal, todos aquellos que están invalidados para entrar al Kahal, en Baente Fisas Kidushin, no recae sobre ellos los Kidushin. Umay, entonces, ¿para qué dice Kitiyele Ishdar? Que esté esta mujer con un hombre Zar. Es decir, ¿qué dijimos? Kitiyé lo aprende, o sea, aprenden los sabios de Kitiyé, lenguaje de Kidushin. Ahora, para Rabbi Akiva, si es un Ishzar, es alguien que está prohibido el Kaal, entonces no hay Kidushin. Entonces él apirushó, ¿cómo se explica? Kitiyé, Kiti Bael, es decir, que va a tener una relación con un hombre Zar. Entonces, Akaj, incluso así, Almanou Grusha, la Malí. Entonces, ¿para qué necesito que me digan la Almanou la Grusha? Responde la Gemara, según la opinión de Rabbi Akiva, en realidad, este versículo no se aprende para una relación con un Obed Kohabim o con un Ebed, con un idólatra o con un siervo, ¿sí? Sino que se necesita para sí mismo, para decir que la hija de un Cohen que está casada con un Israel, eso le impide comer teruma. Si murió o fue divorciada y no tiene hijos, vuelve a comer la teruma en casa de su padre. Ahora, de Almaná, la viuda, está escrita leachmíralea, para ser estricto con ella, ugerushale aquelalea, y la divorciada para ser permisivos con ella. Explícale, Mara. Usija, y necesito escribir los dos. De Yashmeinan, porque si solamente me hubiese enseñado Almaná, Ayama como lo yo podía haber dicho justamente, solamente la Almaná, ella que dijo la Torah, de Giles la Zera, que si no tiene hijos, Ajla va a comer de la terumá de la casa de su padre. Mishum, de Hazia, le que una. ¿Por qué? Porque Shekalahi Bekach, de Hazia, porque aún se la considera como Kohenet. A ver, Gerusha, pero una mujer divorciada, de lo Hazia, que ya no se puede casar con un Kohen. Es decir, la almaná, la viuda, se puede casar con un Kohen normal. Entonces, como todavía se puede casar con un Kohen normal, entonces vuelve a casa de su padre y come. Pero la Gerusha, la divorciada, de lo Hazia, le que una, que ya no se puede casar con un Kohen. Emma, voy a decir, Afalgab de Letlazera, a pesar de que tenga descendencia, lo ajla, no va a comer. Veías, ni si me hubiese enseñado solamente Gerusha, ¿qué hubiese dicho? Gerushahu, de Hitlazera, lo ajla, solamente en el caso de la divorciada, porque si llega a tener descendencia, no puede comer. De la teruma, Mishum de lo Hazia le que una, porque ella ya no se puede casar nunca más con un Cohen. A la hermana, pero la hermana de Hazia le que una, que todavía se puede casar con un Cohen. Emma, voy a decir, Afalgab de Itla Zera, a pesar de que tenga descendencia de un Israel, Nami Tehul también le voy a dar de comer. Y por eso, Trija, necesito escribir los dos casos, tanto la hermana como la Gerusha. Hasta aquí llega el Daf Samech Het, página 68. Hizku Beinzu, Shavua Tov para todos. Nos encontraremos para estudiar la página 69 a lo largo del día de hoy.